Listo, chicos. Me escuchan y ven pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, entonces eso es lo que básicamente debe hacer el Ministerio de Ambiente junto con nuestro señor presidente, ¿cierto? Bueno, entonces podemos decir que hablando de la política ambiental de nuestro país, ¿cierto? Podemos decir que hay ciertos principios generales ambientales que pues existen en nuestra nación. Son varios, pero yo solamente les traje cinco fundamentos, ¿cierto? Que permítanme, chicos. Se va para Mocoa la profe. Ya lo está regañando. Que nos lleven para Mocoa, vamos. Sí, vamos, vamos. A cambiar de pensamiento. Más ratico el señor de los envueltos ha de pasar. Tatiana, ¿tú por dónde vives? En Santiago. ¿Y vos? En la Y. Ah, allá. Yo vivo en Colón. De la Y para adentro. ¿Por dónde queda Tatiana, ¿y por qué lo Santiago? dura tanto? Ah, porque pues si me vienen a visitar, pues no estoy disponible. Diga, vivo en Santiago, pero no estoy disponible para nadie. Sí, obvio, obvio. Solo para mí, ¿no? Solo para Paulina. Estas dos sí son patas, hola. Habló el que faltaba. Vos no te quedas atrás, cállate. Metido. ¿Y Están para qué? grabando la Yo no voy clase. porque quiero, porque me toca y me obligan, por eso voy, si no bailas. Oh, sí, claro, te creí. Listo, chicos, volví. Bueno, les estaba diciendo que pues esa política ambiental que les hablé en la anterior diapositiva, pues tiene varios principios generales, ¿cierto? Que pues indican o implican lo que se desarrolla la política ambiental colombiana, ¿cierto? Y pues esta se rige o sigue estos principios generales que están a continuación, ¿cierto? Y que seguramente a ustedes se les harán muy conocidos, ¿cierto? El primero, pues, es el proceso de desarrollo económico y social del país, que pues se debe orientar según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre el medio ambiente y desarrollo, ¿cierto? Que de esto ya hemos hablado anteriormente, chicos. Ya hemos hablado de la Declaración de Río de Janeiro, que se desarrolló en 1992 y que se dieron ciertas disposiciones, que ustedes me van a acordar cuáles fueron esas disposiciones que se dieron en el 92 en cuanto a la legislación ambiental colombiana. ¿Quién me dice qué les hablé de la Declaración de Río? ¿Qué menciona la Declaración de Río?
¿Sí me están escuchando, cierto? Y profe, Sí, sino que nos estamos acordando, pero en tantito. Ah, bueno. eso no fue como que empezó a tomar importancia el medio ambiente. Y profe, Mm, de ahí nació como fue un impulso para que en Colombia se estableciera lo de la legislación ambiental. El Se protocolo de constituyera. Cartagena fue como ujú. una convención, como que donde se organizaron de todos los países para hacer acuerdos para el medio ambiente, algo así. Una Ujú, alianza, profe, de diferentes países. ujú. Profe, fue una conferencia que se dio Que en las promueven Naciones el Unidas. sostenible, ¿Cómo, Paola? donde promueven el desarrollo sostenible. Sí, bueno, sí, es un convenio que se dio entre varios países, es un convenio internacional, ¿cierto? Se dio entre varios países, sí es de la organización, o lo promovió, lo organizó la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Y pues en ese caso lo que pues se implicó, lo que surgió de la Declaración de Río de Janeiro es uno, el convenio de biodiversidad, ¿cierto? Donde se habla que se debe proteger la biodiversidad, para qué se debe proteger y por qué, ¿cierto? Colombia como un país muy biodiverso, pues se acogió a esta declaración, ¿cierto? Y además de aquí es donde se dan las primeras pautas para ese protocolo de Cartagena, ¿cierto? Que ya con ustedes hablamos qué es el protocolo de Cartagena, para qué sirve o para qué salió y para qué nos sirve hoy en día, ¿cierto? El segundo principio general de esta política ambiental habla sobre que la biodiversidad de nuestro país, por ser patrimonio nacional, ya hemos hablado de qué es patrimonio nacional y qué implica que sea patrimonio nacional natural, ¿cierto? Entonces, la biodiversidad de Colombia es patrimonio nacional natural, ¿cierto? Y pues en este caso es de interés de la humanidad, ¿cierto? Tanto la humanidad colombiana como la humanidad del mundo, porque tenemos gran cantidad de ecosistemas que nos benefician, ¿cierto? Y en este caso, esa biodiversidad deberá ser protegida prioritariamente, ¿cierto? Debe primar la protección de esta biodiversidad para su aprovechamiento sostenible, ¿cierto? Todo lo que hablamos de aprovechar siempre está implícito el aprovechamiento o el desarrollo sostenible de nuestro país, ¿sí? Entonces, primero, pues el desarrollo económico de nuestro país, que está basado en lo que se habló en la Declaración de Río de Janeiro. Segundo, la protección de la biodiversidad, ¿cierto? Tercero, van a ser todas estas políticas de población que tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, ¿cierto? Entonces acá lo mismo que hemos hablado cuando hablamos por allá de los principios de la legislación ambiental colombiana, esos principios están dentro de dentro de ese fundamento de la política ambiental, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que esas políticas van a promover que el hombre o el ser humano más bien tenga cierto bienestar, ¿cierto? A partir de un aprovechamiento productivo de los recursos naturales, ¿cierto? Lo cual va a promover que tengamos una vida saludable, lo que les he dicho. Si tomamos una buena calidad de agua, si comemos buenos alimentos, pues vamos a poder tener una buena salud, ¿cierto? El cuarto, las zonas de páramos y subpáramos y los nacimientos de agua, además de las zonas de recargas de acuíferos, deben ser protegidos, especialmente protegidos, ¿sí? Es decir, tenemos ciertos ecosistemas que sí es cierto que debemos proteger, ¿cierto? Pero todos estos ecosistemas que se encargan de generar o de abastecernos de agua, pues deben tener como una mayor protección, ¿sí? Para que obviamente estos ecosistemas no los degrademos, no los acabemos a través del tiempo y por lo tanto podamos pues consumir esta agua y abastecernos de este pues líquido preciado, como sabemos. Y pues el quinto habla sobre la utilización de los recursos hídricos, ¿cierto? Cómo debemos utilizarnos de una manera óptima y cómo debemos utilizarlos y
obtenerlos más bien para poder tener un buen consumo humano, ¿cierto? Y lo que ya les he mencionado con anterioridad, siempre el consumo humano va a tener prioridad sobre cualquier otro uso, ¿sí? Es decir, que si tenemos un ecosistema que genera agua, que es de recarga de agua o pues que nos abastece de agua, ese uso para el consumo humano va a primar sobre cualquier otro uso. Por eso en esa pregunta del parcial que yo les hacía, debe primar el uso a partir de empresas para fomentar una mejor economía o debe primar el uso humano, ¿cierto? Entonces debe primar el uso humano para generar un bienestar en la salud de cada una de esas personas que se abastecen de ese recurso hídrico, ¿cierto? Entonces, estos, acá apenas les traje 5, son muchos más, ¿sí? Pero pues obviamente no voy a profundizar en esto. Si ustedes quieren profundizar, buscan el fundamento de la política ambiental colombiana, los principios y ahí los leen todos. Obviamente están enfocados en estos primeros 5 que yo les mencioné, ¿sí? Y pues hablando del Ministerio de Medio Ambiente, ya sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Está dentro del SINA, ¿sí? Está muy relacionado o está estrechamente relacionado con el Sistema Nacional Ambiental, ¿cierto? Obviamente, como ya les mencioné, esta relación está organizada o está conformada a partir de la creación de la Ley 99 de 1993, ¿cierto? Y pues esto se realizó para asegurar la adopción y la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos que garanticen el cumplimiento y los deberes de, del Estado, ¿cierto? De los deberes de todos esos derechos del Estado, ¿cierto? Y de las personas o de las organizaciones sociales particulares, ¿cierto? Que se relacionen con el medio ambiente y ese patrimonio natural de nuestra nación, ¿sí? Es decir, que pues tenemos una gran institución o un gran sistema más bien, que es el SINA. Dentro de este SINA tenemos un montón de escenarios, ¿cierto? Que acá pues en la imagen tenemos el SINA social, territorial, transectorial, nos falta el institucional y otro que no me acuerdo, ¿cierto? En esta imagen tenemos todos esos escenarios del SINA, ¿cierto? En este caso nos hablan del SINA central, que en este caso ese SINA central va a estar conformado por esas instituciones que ustedes me realizaron un trabajito, ¿cierto? El SINCHI, el IIAP, el Humboldt, el INVEMAR y el IDEAM, que son esas 5 instituciones de gran importancia que se encargan de realizar toda la investigación, bueno, proyectos, etcétera, etcétera, para que se genere el buen manejo del medio ambiente, ¿cierto? También va a estar conformado por las CAR, las AAU, los Parques Nacionales Naturales, la ANLA, ¿cierto? Y todo esto junto con todo esto lo va a comandar el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Entonces ya sabemos acá en esta imagencita es más claro, ¿sí? Que pues el SINA es la composición de todos estos escenarios o todos estos sectores, ¿cierto? Junto con el SINA central, que son estas 5 instituciones de gran importancia, más las CAR, las autoridades ambientales urbanas, los parques nacionales naturales, la ANLA, ¿cierto? La Dirección General Marítima, bueno, todos estos organismos que van a ayudar al gestionamiento ambiental de nuestro país. Y todos estos organismos, junto con todos estos, van a estar bajo la dirección o van a ser organizados o van a ser dirigidos por el Ministerio del Medio Ambiente. Si el Ministerio de Ambiente dice esto no se puede hacer, ninguno de estos sectores, ninguno de estas entidades lo puede hacer. Si dice esto se puede hacer, ellos cada uno dentro de sus labores institucionales podrán hacer cierto proyecto, cierta actividad que esté dictaminada por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Entonces acá ya les queda más claro cómo es que se organiza el SINA y cómo es que se organiza el Ministerio de Medio Ambiente. Sí, profe. Vale, bueno, entonces eso es la idea principal de cómo es que se organiza el SINA, ¿sí? Y quién dirige, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el SINA, en esa pregunta que yo les hacía que nos generó problemillas, ¿cierto? Que el SINA no designaba, no nombraba ninguna institución dentro de él, no lo hace porque el SINA es todo esto,
¿cierto? Lo va a hacer el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Quién va a decir, no sé, yo, Diana Carolina, me creo una institución, ¿sí? Y esa institución va a estar dentro del SINA. No lo va a decir el mismo SINA, sino que lo va a decir el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? El Ministerio de Medio Ambiente va a decir qué institución, qué entidad cumple con las condiciones para pertenecer al SINA, ¿sí? Eso es básicamente lo que les quería dar a entender. Bueno, y entonces podemos pasar a hablar sobre las funciones del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿sí? Estas funciones están decretadas o están dictaminadas en el artículo número 2 de ese decreto que ya les había mencionado, el decreto 3570, por el cual pues se modifican ciertas condiciones del Ministerio de Medio Ambiente y se añade ese sistema administrativo, ¿cierto? Entonces, en este caso, y me disculpan que esté mueva y mueva la flecha, pero es que estos controles me fastidian a ratos. Ay, espérenme. Listo. Entonces, en ese caso, pues, además, podemos decir que además de esas funciones que están decretadas en ese artículo 2 del decreto 3570, también hay ciertas funciones que están determinadas o están dictaminadas en la Constitución Política de 1991 y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, ¿cierto? Este decreto lo que hizo fue modificar se me fue la palabra, modificar pues ciertas disposiciones o determinaciones o autorizaciones, digámoslo así, que están dentro o que estaban dentro o que se pueden realizar dentro del Ministerio de Ambiente. Lo que se hizo fue este decreto modificar algunas cosillas que se mencionan en la Constitución Política y algunas otras que se mencionan en esa Ley 489 de 1998, ¿sí? Y otras leyes que hablan sobre qué es lo que debe hacer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿sí? Y pues de acuerdo a esto, de acuerdo a lo que se menciona en este decreto 3570 del 2011, pues el Ministerio del Medio Ambiente debe hacer 19 funciones, o habla de 19 funciones, que pues vamos a hablar de cada una de ellas a continuación, ¿sí? Siendo la primera de ellas diseñar y formular la política nacional, ¿sí? Es decir, que el Ministerio de Medio Ambiente, en cuanto a la legislación del medio ambiente, al manejo de los recursos naturales, debe disponer de tanto leyes, o debe hacer más bien o gestionar leyes, normas, decretos, ¿sí? Que impliquen el manejo del medio ambiente, ¿cierto? Y de los recursos naturales. Además, debe establecer ciertas reglas y ciertos criterios de ordenamiento ambiental, ¿sí? Es decir, que dentro de este ordenamiento ambiental entran todos esos planes de ordenamiento territorial, todos esos, ¿cómo les digo yo? Todas esas, no planes de ordenamiento territorial, sino todos esos proyectos anteriores a un plan de ordenamiento territorial y cómo se deben manejar esos sectores naturales, ¿cierto? Un poco degradados por el hombre en cuanto a ese uso y economía de cierto territorio, ¿sí? Reglas y criterios de ordenamiento territorial, el uso del territorio, ¿sí? Es decir, ambientalmente, qué se puede usar, qué no se puede usar, o qué tipo de uso se le puede dar, ¿cierto? Y pues todo esto se debe realizar, o el Ministerio de Medio Ambiente debe realizar todo lo que anteriormente les mencioné, para asegurar la conservación y el buen aprovechamiento de todos estos ecosistemas y recursos naturales que pues nos ofrece el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, lo primero es que el Ministerio de Medio Ambiente debe diseñar ciertas políticas, ciertas gestiones que pues ayuden al manejo del medio ambiente de tal manera que pues se fomente un aprovechamiento sostenible. Como segunda función,
el Ministerio de Medio Ambiente pues debe diseñar y regular las políticas de tipo público, es decir, que ya implican o abarcan a toda la sociedad, ¿cierto? Y además de estas políticas, debe diseñar las condiciones generales para el saneamiento del ambiente. Ustedes que van a ser tecnólogos en saneamiento ambiental, ¿qué es el saneamiento del ambiente? Contaminación de los carros, de las fábricas y todo eso. ¿Me repites? Como saneamiento, pues se podría decir que es como limpiar, ¿no? Como que entonces como evitar también por tanto uso por las fábricas. Ujú, sí. Pues, ¿Quién quiere complementarle la idea a Tatiana? El saneamiento es como tratar de preservar, pues más que todo de cuidarlo, de no tratar de hacer tantas quemas, ni, o sea, en sí, pues cuidarlo de todo lo que son las quemas, bueno, ¿qué es? La emisión de gases de tanto vehículos, Ujú, ¿qué más se puede decir? Pues eso más que todo, sí, porque eso es lo que más contamina las empresas, las industrias, las grandes industrias, ¿no? ujú, sí, señor. Seguramente ustedes cuando salgan a trabajar irán a alguna empresa, ¿cierto? Y esta empresa ustedes deben regular, no sé, si tiene emisiones de gases, revisar esa emisión de gases que contiene, que no contiene, cómo reducirla, ¿cierto? Si van a trabajar a una comunidad rural, lo que me han explicado acá, pues van a ver cómo están las condiciones de vida de esas personas, cómo están esos métodos de producción animal, esos métodos de producción agrícola, si son óptimos o no son óptimos, tanto para los productores como para los consumidores, ¿cierto? Ustedes deben ver básicamente o velar por esa limpieza, como lo decía Tatiana, esa limpieza de ciertos ecosistemas, de cierto lugar que se utilice, ¿cierto? De cierto elemento que estemos utilizando nosotros los seres humanos, ¿cierto? Ustedes, supongo, terminarán el tecnólogo y querrán terminar su carrera profesional, ¿cierto? Pero entonces, dentro de esa ingeniería ambiental, ustedes van a ser tecnólogos en saneamiento ambiental, por lo tanto, deben saber cómo realizar ese saneamiento o esa saneación, no sé cómo decirlo, o esa mejora al medio ambiente. Permítanme, chicos, que empezó a ventear durísimo y esa puerta está fastidiosa. Qué calor, ¿no? Hoy se ha hecho hartísimo calor. Estoy con ventanas y puertas abiertas por todo lado. sí, Chuy. Todos estos días me los he imaginado ustedes pobres, imparciales y con ese calor y queriendo salir. Bueno, sí, yo tampoco he podido salir, por eso me da rabia, que esta virtualidad me da rabia en días tan bonitos. No se puede Ameritan salir. unas polas. Ah, pues sí se puede, chicos, si ustedes quieren, vayan, pero no sin mí. Bueno, ¿Y se les la decía, ¿cómo? ¿Sí se la puede invitar? Al finalizar semestre, con mucho gusto me pueden invitar. Durante el Bueno. semestre, no. Porque no se presta, ya ustedes saben, se presta, no, la profe está mangualada con los de primero, esos salen a tomar. Sí. Entonces, mejor no. Bueno, entonces, me perdí. Bueno, les decía que, bueno, ustedes como futuros tecnólogos en saneamiento ambiental, pues saldrán a trabajar en diferentes empresas o fomentarán alguna empresa, generarán alguna empresa que implique en la mejora o el saneamiento de cierto medio ambiente, de cierto ecosistema o de cierto sector que esté utilizando cierta población humana, ¿cierto? Eso en pocas palabras, en mis palabras, obviamente estoy resumiendo mucho lo que es básicamente el saneamiento ambiental y lo que es la ingeniería ambiental. Todo, pues obviamente todos sabemos que la ingeniería ambiental
tiene pues una gran amalgama de influencia hacia diferentes sectores de la población humana, económica, bueno, lo que sea, ¿sí? Bueno, les decía que pues debe diseñar el Ministerio de Medio Ambiente debe diseñar ciertas políticas que generen el saneamiento del medio ambiente, allí es donde entran ustedes, ¿cierto? También esas políticas que gestionen el uso, el manejo, el aprovechamiento, la conservación, la restauración y la recuperación de ecosistemas y de ciertos recursos naturales que nos estén beneficiando a nosotros, ¿cierto? Y pues esto con el fin de impedir, ¿cierto? Reprimir, eliminar o mitigar ese impacto negativo que se ocasiona a los ecosistemas, ¿cierto? Debido a todas esas actividades contaminantes que generan daño y deterioro de recursos naturales, ¿cierto? Y pues esto obviamente va a acabar con ese patrimonio natural de nuestro país que es muy grande, ¿cierto? Y el permitir o el que no haya un saneamiento, no haya un correcto manejo, uso y conservación de los ecosistemas, pues va a hacer que ese patrimonio se pierda, ¿cierto? Y pues bien sabemos que el ambiente o la naturaleza van a influir mucho en los sectores económicos productivos, ¿cierto? Acá en Colombia pues influye mucho en la ganadería, en la agricultura, pues hasta en la educación, ¿cierto? También el medio ambiente influye en el turismo, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en Sibundoy hay mucho lo que es ecoturismo pues gracias a gran cantidad de ecosistemas que están bien conservados o medianamente conservados, ¿cierto? Entonces, en ese caso, podemos hablar que diseñar esas políticas que promuevan la protección de ecosistemas y su conservación y el disminuir estos impactos que dañan los ecosistemas, pues va a generar que hayan beneficios a ciertos sectores económicos de nuestro país, ¿cierto? Acá pues esta imagencita me gustó, es muy diciente porque habla de todo lo que nosotros contaminamos, ¿cierto? Gases a partir de la combustión de todos los carros, motos que utilizamos para movilizarnos, ¿cierto? Gases que se producen por las diferentes empresas, ¿cierto? Todas esas aguas negras que salen tanto de las empresas como de las ciudades, como del uso de la agricultura y la ganadería, que van a ser aguas negras que vienen a convertirse en vertidos hacia el agua, ¿cierto? Esto va a generar cuando veamos con ustedes, si ven conmigo, o bueno, cuando vean ustedes gestión y recuperación de ecosistemas, pues se va a hablar del proceso de eutrofización, que es la disposición en los ecosistemas acuáticos de gran cantidad de nutrientes. Que un ecosistema acuático esté contaminado es que tiene exceso de nutrientes, no tiene los nutrientes necesarios para generar o fomentar la supervivencia de las especies que viven allí, ¿cierto? Y ese exceso de nutrientes lo que va a fomentar es que haya un crecimiento poblacional muy rápido y muy grande de poblaciones de algas, ¿cierto? Y esas algas se van a disponer sobre ese cuerpo de agua, lo cual va a dañar o va a afectar factores como la temperatura, el oxígeno y demás factores o variables que influencian la estabilidad de un ecosistema acuático. ¿Sí? Entonces, lo que debe hacer el ministerio es diseñar esas políticas que eviten o mitiguen esto, ¿cierto? Mitiguen todos estos procesos de contaminación al medio ambiente, ¿cierto? Y dentro de esas políticas seguramente van a estar ustedes como saneadores, me disculpan si lo estoy diciendo mal, saneadores del medio ambiente, ¿cierto? Y pues van a entrar a ver cómo se puede mitigar todos estos daños al medio ambiente, ¿cierto? Como tercer función, ¿sí? Ay, estos controles sí me fastidian. Como tercer función, tenemos que el Ministerio de Medio Ambiente debe apoyar a los demás ministerios, ¿cierto? Ya sabemos que existen otros ministerios aparte del Ministerio de Medio Ambiente.
Debe apoyar a los demás ministerios y las otras entidades estatales que pues se vean relacionadas con el uso del medio ambiente, ¿cierto? En la formulación de políticas públicas, ¿cierto? Que implique el cómo estos demás ministerios pueden utilizar el medio ambiente, ¿cierto? Y pues en este caso va a hablar también o va a apoyar esos ministerios cuando tengan que realizar ciertas actividades que impliquen la utilización del medio ambiente o que impliquen el carácter ambiental y el desarrollo sostenible, ¿cierto? Además de ello, pues debe establecer los criterios ambientales que deben ser incorporados en esta formulación de las políticas sectoriales, ¿sí? Entonces, dentro de cada sector, dentro de cada ministerio hay ciertas políticas, ciertas legislaciones, ciertas leyes, ¿cierto? Y cuando se pase a utilizar el medio ambiente, ¿cierto? El Ministerio de Ambiente debe ver cómo se relaciona con cada uno, o este ministro más bien debe ver cómo se relaciona con cada uno de estos demás ministros, ¿cierto? Y ver cómo gestionan esa utilización del medio ambiente, ¿cierto? Y que pues sea de una manera armónica, sincronizada y que beneficie a todos los sectores, ¿cierto? Entonces, que el Ministerio de Ambiente tiene que hablar con el Ministerio de Salud, pues para que se fomente la protección de cierto ecosistema y mejore la calidad de agua de cierto lugar, de cierta región, ¿cierto? O que tiene que hablar el Ministerio de Ambiente con la vieja del Ministerio de Trabajo, con esta señora del Ministerio de Trabajo, y que pues saber cómo el Ministerio del Medio Ambiente no se fomenta la generación de trabajo, ¿cierto? Entonces vemos que en este caso, y pues en la vida real, no solamente está trabajando solito el ministro de Medio Ambiente, sino que tiene que relacionarse con los demás, ¿cierto? Y pues en ese caso vemos que podemos tener alguna manera, podemos tener la cucha esa, es que es más mala esa vieja, podemos ver que deben relacionarse entre todos y no solamente trabajar individualmente, ¿cierto? Acá pues me gustó mucho esta imagen porque les da a entender todo eso que yo les había hablado hace ratico, ¿cierto? O hace tiempo en algunas clases, que pues en general los ministros son o abogados o economistas y si acaso uno que otro, administradores de empresas y si acaso uno que otro entra dentro del cargo que debería estar, ¿cierto? Por ejemplo, en ese caso, una economista, para mí, en mi caso, en el Ministerio de Educación, no debería ser un licenciado, un profesor, alguien que sepa de verdad de educación. Seguramente ya tendrá magíster y cosas en educación, ¿sí? Pero ¿será que sí conoce cómo está la educación en nuestro país? Un economista como ministro de Agricultura, ¿cierto? En ese caso, ¿a qué un economista como ministro de Agricultura? No debería ser un agricultor, un ingeniero agrónomo, un ingeniero que sepa, alguien que sepa de este tema, ¿cierto? En el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, un geólogo, sabe del uso del suelo, ¿cierto? Sabe de para qué se usa el suelo, para qué cómo funciona, ¿cierto? Tengo entendido que él tiene magíster en cambio climático y no sé qué más cosas, pero pues realmente uno piensa, aquí es donde uno piensa, ¿realmente está capacitado para ser Ministerio de Medio Ambiente? Bueno, con él ya no tengo tanto problema porque me puse a revisar y sí tiene ciertos conocimientos, pero pues lo que les digo, un economista como como ministra de Educación, una economista como ministra de TICS, ¿cierto? Cuando debería ser un ingeniero de sistemas. A ver, ¿qué más les digo? Bueno, en fin, ¿cierto? Bueno, administradora de empresa como ministra de Trabajo, bueno, puede ser, ¿cierto? Pero una administradora de empresas como ministra de Minas, pues en ese caso a mí como que no me convence mucho, ¿cierto? Debería ser alguien acorde a, pues, el sector, o que tenga conocimientos acordes al sector que va a manejar, ¿cierto? Como les digo, seguramente tendrán magíster, ciertos conocimientos en esto, pero no solamente basta con el magíster solo dura 2 años, mientras que una carrera profesional dura 5 y hasta más y uno pierde materias, ¿cierto? Entonces, pues eso era como lo que les quería dar a entender el día de hoy. Sí, chicos, entonces yo creo que dejemos hasta aquí, nos quedan 5 minuticos y pues continuamos el próximo martes. ¿Tienen alguna duda, inquietud o pregunta?
Llamó, listo, profe. ¿Cómo? Lista, llamó. Ay, no, chicos. Entonces desconectémonos, volvámonos a conectar y llamo lista. Bueno, porque acá ya se me va a acabar el tiempo. Aquí